Gloria al Señor. Es bueno alabar el nombre del Señor, amén. Es bueno estar en su presencia, pero es más bueno también meditar en su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre la obra de Dios. Dios obra para bien. Y le invito a que abra su Biblia en Jeremías 24, verso 6. Jeremías 24, verso 6. Ya lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Porque pondré mis ojos sobre ellos, ¿qué dice? Para bien. Y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Los plantaré, y no los arrancaré. Verso 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos esté hablando en esta noche. Padre, en esta hora nos acercamos, oh Dios, al trono de tu gracia. Hemos leído tu palabra, Señor, y pedimos que bendigas, oh Dios, tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra penetrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo escribiendo esta palabra en nosotros. Oh Dios, ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hay situaciones en nuestra vida que muchas veces no podemos comprender, ¿verdad? No podemos comprender cómo Dios obra. Y a veces llegamos a pensar o llega un momento en que pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios no está ahí. ¿Cuántos han pensado esto? ¿Cuántos han sentido eso? A veces no comprenden cómo Dios obra y a veces piensan, bueno, Dios ya me abandonó, ¿sí? O simplemente Dios no está con nosotros, ¿sí? Um, y es que muchas veces desde nuestra propia perspectiva, cuando suceden estas cosas, podemos valorar desde nuestra perspectiva y decir, bueno, esto que estoy viviendo es bueno o es malo. Lo analizamos y llegamos a estas conclusiones, ¿no? Pero muchas veces esas conclusiones, decir es bueno, es malo, no es de acuerdo a la perspectiva de Dios. Son muy diferentes o contrarias a veces a la perspectiva que tiene Dios de esa situación. Y el problema está desde que no podemos ver las cosas a veces desde la perspectiva de Dios. Como lo vemos desde nuestra perspectiva, decimos, está mal, ¿no? No está bien. Bueno, antes de ver este pasaje, vamos a segundo libro de Reyes. En el capítulo 24. El segundo libro de Reyes, capítulo 24. En los primeros versos, verso 1 y verso 2, dice que subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando estaba ¿quién? Joacim, que vino a ser su siervo y le sirvió por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿Quién se rebeló? Joacim. Pero entonces en el verso 2 dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas. O sea, todos los que estaban a su alrededor atacaron a Judá, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Y en este caso por Jeremías que hemos estado meditando. Bueno, aquí es la primer deportación. Se llevan algunos en este ataque de Nabucodonosor, se llevan algunos. Si usted va a Daniel 1, no voy a ir a leerlo, pero usted recordará el libro de Daniel, dice que hace mención
a Joacim, el rey que estaba ahí, fue cuando fueron deportados. ¿Y quién iba entonces dentro de esa deportación? Iba Daniel. ¿Quién más iba? Misael, Azarías, Ananías. Sí, sabe quiénes son estos tres, ¿verdad? ¿O no sabe quiénes son estos tres? Nada más conoce a Daniel, pero no conoce a Ananías, a Misael, a Azarías. ¿Sí los conoce? O a lo mejor los conoce más por Sadrach, Mesach y Abednego. Ajá. Los conoce más así, ¿no? Como Sadrach, Mesach y Abednego. O tampoco, se ríe Jared, dice, no, tampoco. Eso sí los identifica, dice. Pero ese es el nombre que les pusieron después, ¿no? Ese es el nombre que les pusieron después. Pero en realidad sus nombres son estos. Pero dentro de todos esos deportados van estos 4 jóvenes, ¿sí? Jóvenes que tenían una fe firme en Dios. Bueno, vamos ahí mismo en el versículo 8 de Segundo de Reyes 24. Después de Joacim quedó Joaquín, que era su hijo de Joacim, de rey. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. ¿Cuánto? 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén. ¿Y cómo era este rey? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿Sí? Joaquín era nieto de Josías. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Nuevamente vuelven a regresar los babilonios y sitian la ciudad. Dice el verso 11, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces, ¿qué hizo Joaquín? Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. ¿Qué hizo Joaquín? Se entregó. ¿Sí? Se entregó junto con algunos siervos, junto con su madre. Y luego dice el verso 13, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Bueno, aquí cuando dice a toda Jerusalén, en realidad no fue toda, porque aún sigue otro rey y aún no está totalmente destruida, ¿sí? A veces en la Biblia menciona o usa este lenguaje para referirse a la mayoría o a gran parte, ¿sí?, de esa ciudad. Entonces, dice, llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. ¿Cuántos se fueron? 10,000. O sea, no eran poquitos, ¿no? Y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y sigue hablando ahí que se llevó a Joaquín y etcétera. Bien. En esta otra, la segunda deportación, se va o va dentro de ellos también Ezequiel, otro profeta, ¿sí?, que también se va cautivo. Ok, ¿por qué le estoy diciendo esto? Bueno, en Ezequiel, si usted va a Ezequiel capítulo 1, verso 1 y 2, hace mención a este rey, Joaquín. Daniel hace mención a Joacim y Ezequiel hace mención a Joaquín. Por eso se dice que Daniel fue en la primera deportación y Ezequiel en la segunda deportación. Faltaría una tercera deportación y definitiva. Cuando viene Nabucodonosor, destruye totalmente, ahora sí, totalmente a Jerusalén, destruye el templo, ¿sí? Todo el templo queda destruido, queman toda la ciudad y la dejan desierta. Ahí sí ya. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque Jeremías está profetizando una y otra vez acerca de esto. Ya se llevaron a unos con Joacim y el pueblo recapacitó. Después vienen, cuando está Joaquín, él se entrega
dice ahí que él salió, ¿no? Y lo tomaron preso y se lo llevan. Y sí, se lo llevan preso. ¿Ok? También dentro de esos presos iba Daniel, Misael, Azarías, Ezequiel, estos jóvenes. Ajá. Y se van presos a Babilonia. Dentro de este panorama, de este contexto, se desarrolla la historia. Regresamos a Jeremías. Se desarrolla la historia que menciona Jeremías capítulo 24, en el tiempo de Joaquín. Vea usted aquí en el capítulo 24. Ahora, antes de leer Jeremías 24, piense usted, en este contexto, para nosotros, si nosotros estuviéramos ahí, ¿quiénes serían a los que les fue bien? A los que se llevaron cautivos, y eran viajes de ¿cuánto? 3 meses. Imagínense, 10,000 personas viajar cientos, o cuántos kilómetros, no sé cuántos kilómetros, creo que son más de 1,000 kilómetros, ¿no? De Jerusalén hasta Babilonia. Y seguramente no iban en carro, ni en avión, ni en tren, ni en caballo. Lo llevaban caminando. Tal vez hasta medio año tardaron en llegar hasta Babilonia, ¿no? Si usted se pone a pensar, ¿a quiénes les fue mejor? ¿A los que se fueron cautivos o a los que se quedaron en Jerusalén? Los que se quedaron, ¿verdad? ¿O no les fue bien a ellos? Porque pues a los otros se los llevaron cautivos y los otros se quedaron en sus casas. Ajá. Bueno, vea aquí capítulo 24, verso 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim. Este Jeconías es Joaquín, el que habíamos visto en Segundo de Reyes, ¿sí? Es el mismo. Jeconías es Joaquín, es otro nombre. Rey de Judá, dice que se llevó Nabucodonosor a Jeconías, a los príncipes de Judá, a los artesanos y a los herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. Me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer. ¿Ok? Ya estaban podridos, ¿no? Esos higos que ya ni se podían comer, se habían pasado de maduros. Bueno, si se da cuenta, este capítulo de Jeremías 24 está en el contexto de Segunda de Reyes 24, ¿sí? Cuando fueron llevados, ¿cuántas personas habíamos dicho? 10,000 personas. Después de esto, ve Jeremías esta visión. Esos higos, esta visión dice que eran higos. ¿Y dónde estaban esas 2 cestas? Véalo ahí dónde estaban. En el versículo 1. Perdón, en el versículo, sí, en el 1, al final. 2 cestas de higos puestas delante del templo. ¿Qué significa esto? Que estaban delante del templo. Eran como una ofrenda, ¿no? Que estaban llevándolo delante del templo. Dios se lo estaba viendo. ¿Y cuál iba a recibir Dios? ¿Los buenos o los que estaban podridos? ¿No? Bueno, tenga en mente esto, ¿sí? Era como una ofrenda que se estaba presentando delante del templo. Lógicamente, Dios va a desechar los higos malos y va a aceptar a los buenos. Y aquí nos surge una pregunta. Recuerda, Segundo de Reyes, que vino Nabucodonosor y se llevó a unos, y después volvió a venir y se llevó a otros, y después volvió a venir y ya, destruyó todo. Pero nos surge una pregunta, ¿por qué Dios había permitido que fueran llevados a Babilonia? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cuál va a ser su respuesta? Lo primero que le venga a la mente. ¿Por qué Dios los llevó a Babilonia? Por su pecado. Es lo primero que le viene a la mente, ¿cierto? Pero ¿cuál es el propósito por el cual son llevados a Babilonia? Podríamos pensar, y es lo primero que nos viene a la mente, fue por su castigo. Ya lo hemos visto.
¿Cuánta paciencia tuvo Dios y una y otra vez estuvo deteniendo el castigo? Pero en realidad nos quedaríamos muy cortos en pensar de esta manera, o sea, en pensar que fue por su pecado y fue por castigo. Estaríamos pensando en Dios como un Dios que solo quiere vengarse y solo quiere hacer sufrir al ser humano, a la humanidad. Como pecaron, ¿qué es lo que hago? Que se los lleven cautivos y los destruyo. Pero no es así. Entonces, la respuesta lo podemos ver en los siguientes versículos de los que acabamos de leer. ¿Sí? Para el pueblo, los higos malos, o sea, para el pueblo de Judá, los higos malos eran los que habían sido llevados cautivos. Decían, nosotros ya nos salvamos, nos quedamos aquí. Porque si usted ve el tiempo que pasó de la segunda deportación a la última, cuando es destruido, son casi 11 años. 11 años. Entonces usted se quedó y vio que se llevaron a 10,000 personas, pero pasó un mes, un año, 2 años, 3 años, ¿y usted qué diría? Estamos bien. Nos fue bien, ¿no? Ya pasaron 3, 4, 5 años. ¿Sí? Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿Sí? Para ellos pensaban, nosotros fuimos bendecidos porque nos quedamos aquí en Judá. ¿Sí? Es más, posiblemente ya tenemos más tierra, más territorios, porque somos menos personas, ¿no? Ajá. Aquella casa del vecino o de mi pariente quedó vacía, mejor me voy a vivir allá y está más grande. Ajá. Bueno, dice verso 4, entonces, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Los caldeos son los babilonios. ¿Para qué los eché? Termina diciendo, para bien. ¿Cómo veía entonces Dios a estos transportados? Como los higos buenos. Estaban delante de Dios la cesta de higos malos y la cesta de higos buenos. Estos higos buenos son los que fueron llevados a Babilonia. ¿Sí? Yo, dice Dios, yo los hice transportar, yo los eché, pero fue para bien. Por eso le digo que si pensamos que únicamente fue, y la respuesta lógica, y no está mal, decir, fue por su pecado y fue un castigo, pero ¿para qué? Dice aquí la Biblia, fue para bien. Fue para bien. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí, en el verso 1, que eran higos buenos, como brevas, ¿sí? Dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y la palabra que usa son higos maduros, frutos tempranos o los primeros frutos. O sea, como si fueran las primicias, ¿no? O sea, los primeros frutos de la temporada. Dice, estos son los mejores frutos. Y Dios estaba viendo a esos que se habían ido cautivos como esos mejores frutos. ¿Sí? Bueno, Dios mismo los había echado. ¿Será que Dios los echó sin un propósito? No, por supuesto que no. Dios tenía un propósito. Dice, es para bien. ¿Cuál sería entonces, nos preguntamos, el bien? Porque fueron desterrados. Y seguramente la mayoría iban a morir allá. El siguiente capítulo nos va a decir que van a ser ¿cuántos? 70 años. 70 años que van a estar allá. Si yo me fui de 40, no creo que me dé tiempo de regresar. ¿Sí? Entonces seguramente yo iba a morir allá. Pero dice Dios que iba a ser para bien. Ajá. Y entonces nos surge la pregunta a nosotros. ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida? Ajá. En ocasiones no entendemos. En algunas ocasiones Dios nos revela su propósito y podemos entender claramente por qué permite Dios eso y agradecemos al Señor. Pero en otras ocasiones, incluso cuando pasamos esa situación, decimos no sé por qué.
Ajá. ¿Por qué Dios permitió eso? Pero hay una verdad fundamental, hermano, que debemos nosotros tener siempre en mente. Dios obra siempre con un propósito. Lo que permite Dios en nuestra vida es con un propósito. ¿Entendamos o no entendamos el propósito? ¿Sí? Y Dios obra en su pueblo, en sus elegidos, para bien. Eso no debemos olvidarnos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? No olvide eso. En los siguientes versículos vamos a ver cuál es la obra de Dios. Él quería en realidad llevarlos a Babilonia para transformarlos, transformar su corazón, que es donde radicaba el problema. Hemos venido hablando del corazón de este pueblo, un corazón duro, ¿no? Dios quería transformar ese corazón. Dios entonces estaría obrando ¿para qué? Para bien. ¿Cuál será ese bien? Seguimos diciendo. Entonces muchas veces cuando hablamos de bien y cuando decimos, bueno, a nosotros todo nos ayuda bien, a veces lo seguimos viendo en términos humanos. Por ejemplo, bueno, usted perdió su trabajo y decimos, no se preocupe, hermano, Dios obra para bien, todo le ayuda bien. ¿Por qué? Porque te va a dar un mejor trabajo, ¿sí? Un trabajo donde ganes más. Entonces no te preocupes, perdiste ese trabajo porque Dios quiere obrar para bien. O a lo mejor perdiste algún bien material, o sea, un coche, a lo mejor se accidentó y fue pérdida total, o tu casa, te hicieron un fraude y perdiste tu casa, o perdiste dinero, o te robaron tu dinero, tu celular o algo. ¿Y qué decimos para animar al hermano? Bueno, todo nos ayuda bien. Entonces seguramente Dios te quiere dar un mejor coche. Y seguramente Dios te quiere dar una casa más grande. Y seguramente Dios te va a recompensar con un celular mejor o con más dinero. ¿Sí? Etcétera. Muchas situaciones. Pero ¿cómo seguimos pensando? En términos humanos. El bien para nosotros sigue siendo humanamente y materialmente. Vemos el actuar de Dios en términos humanos. Viendo el bien y el mal de la misma manera que antes lo hacíamos, antes de conocer a Dios, o que todo el mundo lo hace. Usted vaya allá afuera y es lo que dice, ¿no? Ah, no te preocupes, perdiste trabajo porque Dios te va a dar otro mejor. Es para bien. Y entonces cuando no te da un mejor trabajo, un mejor carro, una mejor casa, te decepcionas y dices, Dios no cumplió su palabra. Dios no cumplió y no obró para bien. Bueno, no voy a entrar en detalle porque aquí podemos entrar en un conflicto. Dios está diciendo aquí en este pasaje que los que fueron transportados a Babilonia fue para bien, ¿cierto? No quiero entrar en detalles si se fueron voluntariamente, porque seguramente muchos, o la mayoría, no se fueron por su propia voluntad. Podríamos pensar, algunos se fueron por agradar a Dios, ¿sí? Pero en realidad otros se fueron a la fuerza y por su pecado, ¿sí? Seguramente estaban estos dos tipos de personas. ¿Por qué le digo que algunos posiblemente se fueron voluntariamente? Porque Jeremías ya había dicho en el capítulo 21, en el verso 9, el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Los que se queden en la ciudad en Jerusalén van a morir por la espada, o sea, en la guerra, por hambre o por las epidemias que van a surgir, ¿no? Por el hambre y por la guerra, ¿sí? Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, ¿qué está diciendo? Los que traicionen a su pueblo y se vayan con el enemigo, su vida les será por despojo. ¿No está diciendo eso? Sí, ¿no? Los que se pasen del lado de los caldeos. Entonces seguramente algunos que obedecieron y que escucharon la voz de Dios, se pasaron del lado de los caldeos. ¿Y los caldeos los trataron bien? No, se los llevaron cautivos, se los llevaron presos, ¿sí? Pero, por eso digo que estaban estos dos tipos de personas.
Y algunos que se opusieron y pelearon, de todos modos se los llevaron. Pero, ok, Dios les había dicho ya esto en el capítulo 21. Vuelvo a recordar, dentro de estos que se fueron cautivos, iba Daniel, iban sus amigos, iba Ezequiel, iba Joaquín, el rey Joaquín. No menciona y no sabemos qué habrá pasado. O sea, lo que sabemos de Daniel es cuando estaba en Babilonia. Lo que sabemos de Ezequiel es cuando ya estaba en Babilonia. No sabemos si ellos, cuando estuvieron aquí en Jerusalén o en Judá, ellos habían sido fieles a Dios. Posiblemente sí tenían algún temor de Dios. Pero posiblemente en el camino, en el transcurso, como le digo, fueron varios meses, tuvieron mucho tiempo para meditar y recapacitar, para arrepentirse. Cuando llegan a Babilonia ya llegan con una fe. O sea, vea usted a Daniel y a sus amigos, y una fe inquebrantable, ¿no? En Dios. Ok. Pero Dios está viendo a estos que fueron llevados como estos hijos buenos. ¿Sí? Algunos llegando allá a Babilonia van a mostrar una fidelidad a Dios que definitivamente, yo creo, no hubieran mostrado allá en Judá. Algunos que fueron hasta allá, como estos jóvenes que le digo, tal vez si se hubieran quedado allá en Judá, no hubieran mostrado esa fidelidad a Dios. ¿Sí? Algunos pudieron entender lo que Dios quería. Posiblemente Joaquín por eso salió y se entregó. Hizo caso a Jeremías y salió y se entregó. No especifica la Biblia por qué lo hizo, pero probablemente fue por esta razón. Jeremías decía, si se van a tener vida. Y de hecho Joaquín, segundo libro de Reyes, los últimos versos menciona que Joaquín tuvo una buena vida. Estuvo preso, pero después lo sacaron y comió con el rey de Babilonia, siempre estaba en su mesa y lo pusieron como un consejero, porque dice que estaba ahí entre todos los reyes, ¿no? Pero no solamente eso. Joaquín fue el abuelo de un personaje, Zorobabel, ¿sí? Que fue el que regresó con los desterrados a Jerusalén para reconstruir el templo. Su nieto, que había nacido ya allá en Babilonia. ¿Sí? Y es más, este Joaquín entra dentro de la genealogía de Jesucristo. Aunque no menciona la Biblia que fue un rey bueno, pero se entregó. Eso le permitió tener vida. No sabemos al final cómo fue su relación con Dios. ¿Sí? Pero Dios había prometido, los que se vayan, ¿cuál va a ser su recompensa? Van a tener vida. ¿Lo cumplió con este Joaquín? Sí. ¿Lo cumplió con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Sí. Les preservó la vida, los mantuvo. Bueno, veamos entonces el bien que Dios les quería hacer, porque seguramente usted dirá, bueno, el bien que les quería hacer es que tuvieran vida. Pero no era el bien que Dios les quería hacer eso. Verso 6. ¿Cuál es el bien que Dios quiere hacer a su pueblo? Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Este es el propósito y este es el bien que Dios quería hacerles. Históricamente esto sucede, tanto la restauración que habla aquí como el juicio y la destrucción que va a hablar más adelante. Históricamente sucede. Dios promete, ¿qué les promete aquí? Estar cuidándolos. Dice, mis ojos van a estar sobre este pueblo que se vaya a Babilonia. Y en Ezequiel dice que Dios va a hacer que un santuario, ¿no? Dios va a hacer un santuario allá en Babilonia para ellos. Dios va a estar ahí con ellos. Dios pondrá sus ojos. Pero ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo?
O sea, el bien, fíjese, vaya viendo el bien que Dios le quiere hacer. Va a poner sus ojos sobre ellos y los va a hacer volver. Los haría volver a esa tierra. ¿Dios lo cumplió? ¿Dios cumplió que los hizo regresar? ¿Dónde lo podemos ver? ¿En qué libros? En Esdras y Nehemías, que regresan, ¿cierto? Ahora, sigue diciendo. No, antes de leer. Dios cumplió en Esdras, Nehemías esa restauración. Y usted recuerde, Daniel fue llevado allá. Daniel no regresó, pero Daniel vio el regreso de los cautivos. Y él oró, porque dice Daniel en Daniel 9, que ya se habían cumplido los 70 años. Y recuerda que dice que oró a Dios. Ajá. Pero yo quería mencionar, y no lo vamos a leer, pero Daniel 9, Esdras capítulo 9 también vemos una oración, y Nehemías capítulo 1 vemos otra oración. Esos tres personajes, Daniel, Esdras, Nehemías, oraron. ¿Y cuál era el contenido de esa oración? Dos cosas. Primero, reconocieron quién era Dios. Y segundo, ¿qué reconocieron? ¿Quiénes eran ellos y quién era el pueblo? Decían, hemos pecado, nos arrepentimos. Daniel, Esdras, Nehemías se arrepintieron y reconocieron que estaban en esa situación por su pecado, pero reconocieron quién era Dios y que era un Dios que cumple su promesa, sabiendo que Dios iba a cumplir esa palabra de restauración. Pero el plan de Dios aún iba más allá de únicamente traerlos de regreso. ¿Por qué le digo esto? Iba más allá de cuidarlos en Babilonia y de regresarlos a la tierra de Canaán. Ese no era el fin que Dios quería. Dice en el verso 6, al final, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Edificar también se podría traducir como restaurar, ¿sí? Construir o reconstruir. O sea, los voy a restaurar, los voy a reconstruir. Y dice después, dice, los plantaré o los sembraré. Habían sido desarraigados y ahora Dios los quiere volver a plantar. Pero ahora, no sé cuántas hermanas o hermanos han comprado una planta y dicen, esta tierra no está buena, no da fruto, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Le quitan la tierra y la trasplantan, ¿no? La vuelven a plantar en una tierra que sea buena para que pueda crecer esa planta. Dios estaba haciendo esta acción, ¿de qué manera? Al llevárselos a Babilonia. Dios estaba primero desarraigando y volviéndolos a plantar. Pero eso en un sentido figurado, ¿sí? Pero para que puedan dar fruto, ¿qué quiere hacer Dios? Reconstruir, plantarlos nuevamente. Y más bien, o de hecho, lo que quiere hacer es hacerlos una planta nueva, ¿sí? Ya usted recuerda el capítulo 18, cuando habla sobre el alfarero, ¿sí? No le gustaba cómo iba quedando lo que iba haciendo el alfarero, ¿y qué hizo? Lo destruyó y lo volvió a hacer. Y es precisamente lo que Dios está haciendo con el pueblo al llevárselos a Babilonia. No le estaba gustando cómo iban creciendo y dice, los voy a volver a hacer. Dios tenía que hacerlos de nuevo. Y para esto, ¿qué dice el verso 7? ¿Qué dice el verso 7? Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería cambiar? Su corazón, darles un corazón nuevo, ¿sí? Que fueran plantados nuevamente. Y bueno, podemos recordar Ezequiel
36, lo voy a leer, Ezequiel 36, verso 26 y 27, y Jeremías 31, 33, porque este versículo 6 y 7 en realidad está hablando del nuevo pacto. Y este es el bien que Dios les quería hacer. Dice Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vuelvo a leer Jeremías 24, verso 7, que resume estas dos ideas de Ezequiel y Jeremías. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces podemos ver que ese es el bien. La obra que Dios quería hacer en ellos no era cuidarlos, volverlos a regresar a su tierra, a Judá. No. El bien, ¿en qué descansa? En esta obra. ¿Y esta obra quién iba a hacer? Dios. Pero este nuevo pacto y el cambiar su corazón, o sea, Ezequiel, cuando habla, os daré corazón nuevo y espíritu nuevo, y cambiaré su corazón duro y pondré un corazón de carne, y daré mi ley en su mente, le escribiré en su corazón, y les daré un nuevo espíritu. Todo esto que habla Ezequiel 36 y Jeremías 31, y el nuevo pacto, ¿cuándo se cumple? ¿Cuando estuvieron en Babilonia? No. ¿Cuando regresaron a Judá? No. Se cumple en Jesucristo. El nuevo pacto en Jesucristo. No vamos a ir por tiempo. Seguramente cuando lleguemos a Jeremías 31 veremos el nuevo pacto, ¿no? Pero vamos al Nuevo Testamento. En Hebreos nos habla de este nuevo pacto que se cumplió en Jesucristo. ¿Cuándo entonces Dios realmente cambió el corazón de su pueblo? Con la venida del Mesías, en Jesucristo. Este es el bien que les quería hacer. Quería purificar un pueblo para sí. Para esto era necesario la venida del Mesías, de Jesucristo, que es el que haría un nuevo pacto en su sacrificio, en su sangre. Ya que este pueblo era incapaz. Cualquiera de nosotros sería incapaz de cumplir. Entonces tenía que venir Jesucristo. Pero vamos al verso 8 de Jeremías 24. Sin embargo, también vemos que hay higos malos. ¿Quiénes son los higos malos? Dice el verso 8 del capítulo 24 de Jeremías. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré ¿a quién? A Sedequías, rey de Judá, que este fue el último rey de Judá, Sedequías, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. ¿Quiénes eran los higos malos? Sedequías, sus príncipes, el resto de la población que había quedado en Jerusalén, y a unos que ya habían huido a Egipto. Desde ese tiempo ya había algunos que habían huido a Egipto. Todos ellos eran los higos malos, dice el verso 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Y hermanos, esto históricamente sucedió. En ellos se cumplió el juicio al pie de la letra. Sedequías fue el último rey, reinó 11 años. Este capítulo de Jeremías 24 está dentro de esos 11 últimos años. Entonces, ¿cuánto falta para que sea destruido Judá? Unos cuantos años. Y se cumple todo, ¿sí? Todo. Iban a llegar a un punto en el que se iban a comer a sus hijos. A Sedequías, cuando huyó,
¿Recuerda qué le pasó a este último rey? Lo siguió los soldados de Babilonia, lo atrapan, matan a sus hijos delante de él y le sacan los ojos. ¿Qué fue lo último que quedó en su mente? La muerte de sus hijos. La última imagen que vio, la muerte de sus hijos. Así fue el final de este rey Sedequías. Se cumplió lo que había dicho Dios. Ellos pensaban que ese bien momentáneo, eran los higos buenos, pero dijo Dios, no, ustedes son los higos malos. ¿Sí? No haberse ido a Babilonia era el mal. Haberse ido a Babilonia era el bien. En realidad, cuando se quedan ahí, lo único que estaban haciendo era atesorando mayor castigo para ellos. ¿Sí? Fue mayor castigo. Y hermanos, yo les puedo decir, hay una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar? La buena noticia. Les voy a decir la buena noticia. La buena noticia es que Dios está aquí. La buena noticia es que Cristo viene. Amén. Pero les voy a decir la mala noticia. La mala noticia es que Dios está aquí. La mala noticia es de que Cristo viene. Porque depende de qué lado esté. Lo que para nosotros puede ser bueno, para otros puede ser la peor noticia de su vida. Dios está aquí. Eso es muy bueno para los que le están agradando. Pero para los que no le están agradando, ¿qué viene? Juicio. La venida de Nabucodonosor a Jerusalén era una noticia terrible, pero para los que se fueron cautivos fue una buena noticia. Porque Dios haría toda esa obra, cambiar su corazón, cuidarlos, mantenerlos, ¿sí? Que ellos pudieran reflexionar y arrepentirse. Voy a terminar con un último punto. La obra que Dios está haciendo en Cristo es para bien, ¿cierto? Es para nuestra salvación. Dios tiene un propósito en cada situación que permite en nuestra vida. Voy a leer algunos versos. Santiago 1, verso 2. Santiago 1, verso 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo va a estar o cómo vamos a estar? En pruebas. Pero ¿cómo debemos estar? Gozosos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué Dios permite las pruebas? Para que se perfeccione en nosotros, para que no nos falte nada, ¿sí? Para que seamos perfeccionados. Dice el verso 12 de ese mismo capítulo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué va a recibir? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿las pruebas son malas? ¿Las aflicciones son malas según este verso? No. Bienaventurado el que pasa esas pruebas, porque después de haber pasado, ¿qué dice que va a recibir? La vida, la corona de vida. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué va a ser sometida a prueba? Nuestra fe. Y luego dice que es pasada por fuego. Dice: el cual, aunque perecedero, o sea, el oro, se prueba con fuego. También nuestra fe será pasada por fuego. Pero esa fe, como dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Serán necesarias las pruebas? Sí. Ahí mismo, 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 10. Lo cantamos hace rato. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjese, y esta parte es la que omiten en el canto, que está mal que se omitió, ¿no? Pero así está hecho el canto, pero le falta esta parte.
Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Después de que hayan padecido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo para nosotros puede ser 10 años, 20 años, 40 años, 50 años. Sigue siendo un poco de tiempo. Porque la eternidad es mucho más que eso. Pero después de esto, ¿qué dice? ¿Para qué sirven estas pruebas? Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Si se da cuenta, en Jeremías, Dios había llevado a Judá para Babilonia para edificarlos y para plantarlos. Pero dice que Dios nos hace pasar por pruebas para afirmarnos y para establecernos. Es la misma expresión que usa tanto Jeremías como Pedro. Entonces, el pasar por las pruebas tiene este mismo propósito, que Dios cambie nuestro corazón, para que tengamos un corazón que pueda conocerlo realmente, que podamos conocer realmente a Dios como Él es, para que al final, decía también Jeremías, seamos pueblo de Dios y Él sea nuestro Dios. Este es el propósito y ese es el bien que Dios quería hacer al pueblo de Judá en el tiempo de Jeremías, pero es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros en Jesucristo. De hecho, ya leímos Jeremías 24 y ese corazón nuevo, y esa restauración no se completa hasta la venida de Jesucristo. Entonces, todo lo que Dios permitió al pueblo de Judá, aún en irse a Babilonia, fue para bien. ¿Sí? Los llevó a reconocer su pecado, como vimos Daniel, Esdras, Nehemías en sus oraciones. Los llevó a volverse a Dios, para que pusieran su confianza en ese Mesías. Daniel termina diciendo así: no va a ser en tu tiempo, no es aquella restauración, todavía viene alguien. ¿Sí? O sea, ellos ponían su fe en Jesucristo. Ellos no sabían que se iba a llamar Jesucristo. Ellos pensaban en el Mesías que había de venir. Dios quería hacer de ellos una nueva persona. Y es la obra que Dios hace en nosotros también. Es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Perfeccionarnos, cambiar nuestro corazón, edificarnos. ¿Para eso qué es necesario, hermano? Las pruebas. Dios nos hace pasar por pruebas para cumplir este propósito. Ahora, sé que en el tiempo de Jeremías, vuelvo a repetir, muchos fueron llevados por su rebeldía, por su pecado, pero muchos fueron llevados y pasan por fuego, pero para purificación. ¿Cierto? Muchos pasan por el fuego para destrucción. Por eso le digo, es una buena noticia y es una mala noticia. ¿Cómo quiere pasar ese fuego? No pensemos que los que no pasan por pruebas están siendo bendecidos. Y si están en aflicciones, adversidades, pruebas, es porque Dios los ha abandonado. ¿Ha pensado eso? Ahorita todo está bien, soy muy bendecido, tengo prosperidad material, tengo salud, no tengo problemas, soy bendecido. Estoy en enfermedad, estoy en escasez, entonces Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado. No. Vemos en Jeremías que no es así. Los ojos de Dios están sobre nosotros para bien, para edificarnos, para plantarnos, para darnos un corazón nuevo que pueda conocerlo y agradarle. ¿Puede agradecer a Dios por esa obra? Amén. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Gracias, oh Dios, por tu obra. Gracias, oh Dios, por esa obra que tú estás haciendo en nosotros. En este día, tú estás haciendo esa obra. Estamos pasando tal vez por escasez, incluso por enfermedad,
tú tienes un propósito, Dios. Reconocemos ese propósito, pero no queremos ser un corazón duro, sino al contrario, volvernos a ti, arrepentirnos, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Obra en nosotros para bien. Obra en nosotros para plantarnos, para edificarnos, para quitar el corazón duro que tenemos de piedra y que pongas en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible a tu palabra y un corazón que te pueda conocer. Que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.